La Dirección de Cultura, en colaboración con el Instituto Municipal de las Bellas Artes, te hace una cordial invitación a tener un verano lleno de arte y creatividad. Ven al curso de verano impartido por profesores especialistas en música, canto, dibujo, pintura, danza, teatro, apreciación del arte, cartonería, cuentacuentos y más. Para mayores informes, inscripciones, fechas y horarios, acude al Instituto Municipal de las Bellas Artes, ubicado en Avenida San Ángel, esquina San Bartolo, Colonia Vicente Villada, o a través de la página de Facebook de la Dirección de Cultura Nezahualcóyotl. Radio Nesa, espacio multicultural, te invita. Música, noticias, información importante para ti y mucho más, aquí en Radio Nesa. ¿Qué onda? Un saludo para Radio Nesa, espacio multicultural, aquí de parte de Mau el asesino, su vecino. Oh, ya recuerdas cuando dije... Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Hola queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Mundo Enigma en esta versión del misterio digital, aquí a través de Radio Nesa, la radio multicultural. Estamos transmitiendo esta mañana como todos los miércoles con gran intensidad y buscando que ustedes obtengan la mejor información posible sobre todos estos asuntos que vienen sacudiendo a la conciencia de las personas interesadas en asomar a otras realidades. Recuerden que nosotros siempre estamos asomando a otras realidades, tratando de mejorar o para poder mejorar nuestro presente. Esa es la misión principal que tenemos aquí en Mundo Enigma. Y les sugerimos que si les gustan estos programas, si les gusta esta temática, pues la compartan las transmisiones, inviten a sus amigos a poder verlas, a suscribirse aquí a Radio Nesa, a este programa, a darnos like y a continuar en estas jornadas que nosotros desarrollamos, que nosotros tratamos de ir compartiendo con ustedes precisamente toda esta información que se va suscitando todos los días, porque todos los días hay información no solo sobre esta realidad que vivimos constante y continuamente los seres humanos, sino sobre todas esas otras realidades con las que buscamos nosotros ir mejorando constantemente, les digo, nuestro presente, y buscamos entender un poco más allá del criterio normal, del criterio convencional que se puede establecer como una medida de pensamiento, pero que nosotros siempre de alguna manera estamos buscando tener y obtener y darles a ustedes lo mejor de lo mejor en la consideración de esas otras realidades, en la investigación, en la búsqueda y en la transformación de esas otras realidades que constantemente y continuamente nosotros manejamos. Hoy vamos a hablar y vamos a pedirle a nuestro operador estrella, Daniel Torres, esta mañana, que nos vaya haciendo favor de abrir la mansión del misterio, esta mansión del misterio de Radio Nesa, porque vamos a ir a uno de los pasillos que muy recientemente fue sacudido tremendamente por estas impresiones que
que han dejado las declaraciones que parecen ser declaraciones realmente históricas de personajes vinculados con la milicia estadounidense, soldados, marinos, pilotos, que han declarado sobre la existencia y el trato que se ha dado a este tema de los antes llamados objetos voladores no identificados, y ahora son mejor conocidos como FANIS, que es fenómeno anómalo, son fenómenos anómalos no identificados. Ya se cambió la nomenclatura. Saludamos a Carlos Ramos Ortiz, que está ya presente aquí en esta mañana, aquí en Mundo Enigma. Y bueno, les decía, estos considerados hoy o llamados ahora fenómenos anómalos no identificados. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura clásica de este fenómeno era objetos voladores no identificados. Saludamos también a Pepe Barrera, que también ya está con nosotros en la transmisión de hoy. Y bueno, les decía, en fechas muy recientes, en este mes de julio, se declararon ante el Congreso de los Estados Unidos unos de estos personajes que pues regularmente las misiones o los trabajos que ellos desarrollan tienen que ver con atravesar grandes distancias en vuelos, ya sea programados para misiones o en vuelos de algún encargo o de alguna de inspección o muchas veces simplemente para poder trasladarse o trasladar algún tipo de información o algún tipo de dispositivos o cuestiones así de un lado a otro. Y entonces, bueno, pues estos personajes atraviesan grandes y enormes distancias, son expertos con muchas horas de vuelo, son gente que va y viene constantemente en estas misiones, y que están acostumbrados a ver fenómenos que en el cielo se pueden producir regularmente, ¿no? En el cielo se pueden de repente producir una serie de fenómenos que dijéramos que tienen que ver con algunas cuestiones físicas o algunas cuestiones o mezcla de cuestiones físicas o químicas que generan visiones a veces que parecieran como espejismos al volar, ¿no? Al ir atravesando esas enormes distancias que atraviesan estos personajes, estas personas, estos soldados, estos militares, que atraviesan en busca de misiones y en busca de todas estas cosas. Pues bien, algunos de estos personajes declararon que sí es verdaderamente espeluznante escuchar, o fue verdaderamente sorprendente, no espeluznante, pero fue verdaderamente sorprendente para muchos de nosotros escuchar a estos personajes hacer el juramento allá en los Estados Unidos. Hacer juramentos de esta naturaleza, hacer juramentos de este tipo, es algo verdaderamente de respeto. En este sistema que tienen ellos en el Congreso de los Estados Unidos, en sus sistemas judiciales, legales,
siempre se juramentan. Entonces, estos juramentos que hacen de exponer la verdad y todo esto tienen un enorme peso, tanto en la conciencia colectiva como en la conciencia personal de cada uno de ellos. Y bueno, pues todas estas cuestiones que ellos tienen como una forma de trabajo, como una forma tradicional de respeto hacia sus instituciones, hacia hacer este tipo de juramentos y estas cosas. Ahí tenemos en pantalla la imagen de estos 3 personajes que están haciendo el juramento, están con la mano levantada, y esto en esos momentos los integrantes del Congreso les están diciendo que si juran decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Estas cosas, estos les digo, tienen por esto un enorme respeto, este tipo de personas, este tipo de militares. Y bueno, pues ellos estuvieron exponiendo en determinado momento, hablando sobre lo que ellos vieron, lo que ellos saben, lo que ellos conocen, lo que les consta, lo que a ellos les consta como verdad de que sí, de la existencia de los objetos voladores no identificados o fenómenos anómalos no identificados, los famosos FANIs, ¿no? Es esta nueva nomenclatura que se empieza a utilizar ya para este tipo de fenómenos. Ahora, nosotros tenemos que verlo de diversos ángulos, amigos de Mundo Enigma. No solamente tenemos que verlo desde una perspectiva convencional, porque esto nos reduciría las posibilidades. Si no hay contexto, se dice digamos de manera casi mecánica, a veces se dice ya que no hay texto sin contexto. Entonces nosotros tenemos y tendríamos que ver el contexto en el que se dicen estas cosas. Vamos a remontarnos un poco atrás en la historia de este tipo de fenómenos, cuando por allá por 1938, cuando Estados Unidos estaba metido, dicen ellos, en una recesión en medio de la depresión. Recuerden ustedes que Estados Unidos sufrió un crack bursátil, bueno, el mundo completo, el mundo entero, sufrió un crack bursátil, un crack de la bolsa de valores en 1929. En 1929 la bolsa de Nueva York se desplomó y entonces a partir de ese momento empezaron a entrar en grandes y graves problemas en el sentido financiero. Y entonces en esas épocas, en esos tiempos, en esos momentos, se vieron enfrentados a una situación sumamente compleja. Y entonces estos personajes, estos individuos, estas gentes los que gobernaban Estados Unidos entonces, pues tuvieron que apechugar y tuvieron que empezar a tratar de salir de esa crisis, que fue una crisis tremenda, fue una crisis espantosa en los años 20, a finales de los años 20. Recuerden ustedes que en los años 20 pues, se había empezado a sufrir de aquella famosa cuestión de la ley seca y todas estas cuestiones. Y bueno, pues no hubo más que empezar a buscar cómo solucionar toda esta problemática. Fíjense ustedes, habría que conectar, o tendríamos nosotros que conectar el entorno político, social, cultural, económico, que son las cosas que le interesan a
al grueso de las personas, al grueso de la gente. Son las cosas que nos interesan a las gentes que estamos, digamos, en una condición o en una situación de esta naturaleza. Entonces, estos personajes, estas gentes que tenían o que habían visto mermadas sus ganancias y todo esto, pues empezaron a buscar cómo solucionar este problema, y fue un problema que tardó bastante tiempo en irse solucionando. Fue una de las crisis más grandes y más graves que ha sufrido la humanidad. Y entonces, en ese caso, en las calles de Norteamérica y en otros diversos países del mundo, incluso en el caso de nosotros, pues la crisis fue bastante severa y bastante compleja, aunque en aquel tiempo la economía de nosotros estaba no tan mermada. Veníamos de la revolución y todo eso. Entonces hay que hacer también memoria en estos contextos para poder ubicar quizá la razón de estos eventos, que pudieran ser inventados, pero lo que ahora está convalidando, que le está dando validez a todo esto, es lo que les decía. Ya vimos ahí la fotografía de los militares haciendo juramento, hablando de una manera mucho más sensata, mucho más digamos, obligados, incluso por su propio subconsciente, digamos, o por su conciencia colectiva y por su conciencia individual, por su conexión con la conciencia colectiva y por su conciencia individual respecto a este asunto de los FANIs, que antes, repito, y voy a estarlo repitiendo varias veces en el programa, antes se conocían como ovnis, hoy se conocen como FANIs. Entonces, en ese entonces, en aquel contexto en el que estamos hablando, 1929, 1930, llegamos a 1938, donde todavía no se había regularizado la economía norteamericana, y entró en una recesión que es un momento delicado, un momento complicado económicamente hablando. Y en esos momentos precisamente aparece aquella que algunos catalogan como infame narración de Orson Welles sobre el fenómeno ovni. Entonces, en medio de esa depresión, ahí surge el fenómeno mediático de un sistema de comunicación hegemónico que en ese momento era el radio. El radio era el sistema de comunicación por antonomasia, el sistema de comunicación hegemónico en ese momento. Recuerden ustedes, estamos retrocediendo en el tiempo, y no estamos hablando de medios digitales ni cuestiones así, sino que estamos hablando de aquellas épocas donde el radio era el sistema de comunicación hegemónico, donde era el medio por el que la gente se enteraba de todas las cuestiones que estaban sucediendo en la sociedad de ese tiempo, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Estaban las estaciones de radio como los elementos más como el elemento de difusión mediática más fuerte. Dice Carlos Ramos Ortiz aquí de NESA en un comentario, dice: Tommy, aunque sea en un solo son dichos, dice, aunque sea en una corte, solo son dichos, no mostraron evidencia física. Dice Carlos Ramos Ortiz que aunque sea en una corte, no mostraron evidencia física. Y qué bueno que está haciendo referencia, nos dice, qué bueno que está haciendo referencia al contexto político. Si nos llegan a abducir, hay que robarnos algo para mostrarlo.
Bueno, pues sí, tendríamos que traer alguna prueba. Saludamos a Irma Domínguez, que también ya está esta mañana aquí con nosotros en Mundo Enigma. Y bueno, les decía, entonces, en aquella noche de 1938, el medio de comunicación hegemónico, esto pudo haber sido planeado. Se ha glorificado mucho a Orson Welles, se ha hablado de que tenía un enorme talento, etcétera, etcétera. Y no lo dudo porque, bueno, pues yo vi la película esta del Ciudadano Kane y las biografías que hacen los norteamericanos sobre este personaje, pero pudo haber sido algo planeado. Entonces, arranquemos, oyentes de Mundo Enigma, a partir de esa noche especial, adentrándonos en este pasado reciente, del siglo pasado, digamos, para explorar los efectos a corto y mediano plazo de esta infame narración de Orson Welles sobre la invasión alienígena. Fue una noche histórica por varias cosas. El 30 de octubre de 1938, miles de personas sintonizaban la CBS, que era la estación donde este señor transmitía, sin sospechar lo que les esperaba. Este personaje, Orson Welles, comenzó a decir en un tono muy airado: señores, señoras, les informamos que seres extraterrestres han invadido la Tierra. Empezó a gritar: criaturas de Marte han llegado y la humanidad enfrenta su peor pesadilla. Esta narración de Orson Welles, basada en la novela de H.G. Wells, aquel escritor maravilloso del Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos, fue sacado de la Guerra de los Mundos. Fue tan realista que muchos oyentes se dejaron llevar por el pánico y la confusión y empezaron a salir a las calles y empezaron a congestionarlas, tratando de guarecerse en algún lugar o de escapar. Es algo también, una reacción ridícula muchas veces, porque ¿cómo vamos a salir? Si están afuera las naves, ¿por qué tendría uno que salir a tratar de esconderse o de huir, no? ¿Hacia dónde voy a huir? Quizás sería mejor quedarse dentro de su domicilio, pero bueno, pues dada la circunstancia, la gente empezó a salir y las llamadas de emergencia bloquearon. En aquel tiempo el sistema telefónico no era un sistema tan eficiente como en la actualidad, y entonces se bloquearon los conmutadores. Las familias buscaban refugio como resultado de esta ficción radiofónica, y esto fue una, entre comillas, iniciativa del locutor. O quizá la primera prueba de ingeniería social. Fíjense, yo estoy a título personal pensando que pudo haber sido uno de los primeros experimentos, de las primeras pruebas de ingeniería social. Pudimos ver con esto cómo el miedo, aliado a la imaginación, crea psicosis colectivas mediante una mentira apoyada en la credibilidad que la gente otorga a los medios de comunicación. O deberíamos decir, como se les llama en la mañanera, los medios del mainstream, los medios de manipulación, como los llama el presidente del país, de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Hoy se conoce como mediática esta injerencia mediática, ¿no? Manipulación mediática. Agrego a esta narración que también estaba un reportero en la calle, un reportero supuesto, no sé si ficticio o real, pero que estaba narrando a grito abierto, diciendo que en la calle de Nueva York la gente estaba asustada, corriendo de un lado para otro, que las supuestas naves alienígenas estaban sobrevolando, y gritaba: la situación es crítica, y pánico generalizado. A corto plazo, esta dramatización de Wells generó un estado de alarma total en la población. Sin embargo, a medida que la verdad salió a la luz,
los efectos comenzaron a transformarse y la gente comenzó a darse cuenta de que era todo esto un engaño. Entonces, ¿cómo se puede realizar a través de estos medios manipulatorios, que en ese caso el medio hegemónico, vuelvo a repetir, era el radio, porque no había otros medios de comunicación con mayor hegemonía, con mayor impacto en la gente? Eso fue inmediato. Cuando a mediano plazo los impactos se hicieron evidentes en la sociedad, los debates sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y la necesidad de regularlos más estrictamente surgieron en todas partes. Y esto sigue vigente, ¿eh? La necesidad de regular los medios de comunicación es urgente, sobre todo en todo el mundo, pero estamos hablando de nuestro medio aquí, en nuestro país, aquí en México. Hay que regular los medios de comunicación, hay que exigir mejores contenidos constantemente, hay que pedir que realmente la información que se transmite desde medios de información, desde noticieros, desde todas estas cosas, sean verdaderos análisis y no sean opiniones sesgadas de alguna manera, con línea directa de las gentes que pretenden o buscan algún interés determinado. Es necesario que las audiencias, las personas que escuchamos estos medios, que vemos, porque es indudable que en esta época difícilmente podemos abstenernos de ver medios de comunicación. Ahora, con lo de las redes sociales, con el surgimiento de las redes sociales y todo esto, también tenemos que buscar una manera de que los medios estos del mainstream sean regulados y que dejen de estar queriendo manipular la conciencia de las personas y que se dediquen a analizar la información y a transmitir sus análisis, no opiniones, análisis y sus resultados. Entonces, porque no es por ejemplo, si denostar a una persona o a X gente, no es en determinado caso sin argumentos y sin un análisis del suceso al que se hace referencia, no es nada más estar calificando, no es estar analizando y dejando la información para que la gente, a través de su sentido crítico, decida qué es lo que le interesa y qué es lo que no. Entonces, los medios deben tener más responsabilidad en lo que transmiten. No podemos permitir que el miedo se extienda tan fácilmente, decían en esos momentos la gente. Por otro lado, este evento también mostró a mediano plazo la influencia poderosa de en ese tiempo la radio y cómo pudo afectar a las masas. Esta fue una herramienta o es una herramienta de doble filo. La confianza en los medios de comunicación se vio afectada en muchos sectores, pero también se hizo evidente la importancia de la veracidad y la ética periodística, que es algo que mucha gente no tiene en sus informaciones, no ponen contextos ni argumentos, sino simplemente califican o descalifican actos, se vuelven jueces, se vuelven jurados y se vuelven verdugos, juez, jurado y verdugo de las personas involucradas o la persona involucrada en determinado evento, y los medios de comunicación no son ni jueces, ni jurados, ni verdugos, son solamente medios que deben exponer la información analizada y contextualizada de una manera adecuada. Eso es lo que dicen la ética periodística. La Guerra de los Mundos demostró cómo la información puede difundirse rápidamente y cómo su impacto en la percepción de la realidad esencial que los medios se toman en serio no es digamos seria la cosa. Deberían asumir su responsabilidad y presentar información
precisa, concisa y maciza. Es decir, deben presentar la información con toda precisión. La narración esta de Orson Welles también tuvo un defecto duradero en la carrera de Orson Welles, a pesar de la controversia que todo esto generó. Su habilidad, su destreza, porque no se puede negar que era todo un personaje y su nombre quedaron grabados en la historia de los medios de comunicación. Yo en lo personal diría que como uno de los reproductores de mentira y manipulación más potentes que han existido en la historia de la humanidad. Aunque si fue un experimento social, es otra cosa. Y así, queridos oyentes, en la noche del 30 de octubre de 1938, Orson Welles desencadenó una reacción en cadena de eventos que dejó una profunda huella en la sociedad. Esta dramatización radiofónica de una invasión alienígena nos recuerda lo frágil que es nuestro centro emocional, la influencia del poder mediático y la importancia de la responsabilidad que deben tener los que transmiten información. Este es el punto crucial en la actualidad que estamos enfrentando y se relaciona con esta nociva tentación y acción de manipular a los demás. ¿Y todo para qué? Para obtener beneficios. ¿De qué orden? Económicos, influencias, poder, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, la verdad a veces puede ser tan enigmática como la ficción. Ahora, regresemos al presente e ipso facto. Estamos en julio del 2023 y vamos a hacer aquí un corte de estación. Y regresando vamos a continuar ya con esto que declararon los soldados en el Congreso de los Estados Unidos en este mes que se acaba de ir, en este mes de julio del 2023, donde varios soldados estadounidenses declararon bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos sobre sus experiencias con fenómenos aéreos no identificados. Vamos a un corte de estación y regresando vamos a entrar de lleno a esto de declaraciones y dudas. Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación. El Gobierno Municipal y la Dirección de Cultura te invita a conocer el IMBA, Instituto Municipal de las Bellas Artes de Nezahualcóyotl, una institución que surge a iniciativa del presidente Adolfo Cerqueda, quien es consciente de la importancia que tiene el arte y la cultura para el desarrollo humano. En el IMBA podrás llevar una formación artística, desde el nivel básico hasta nivel profesional. Ven a descubrir y desarrollar tu talento en las áreas de la música, teatro, canto, instrumentos, pintura, dibujo, cartonería, danza clásica, danza folclórica, danza aérea, artes circenses y mucho más. Pide informes sobre el diplomado en actuación. Ven a conocer la galería del IMBA y las diferentes actividades que te ofrece cada una de las academias. Mayores informes a través de la página de Facebook, Dirección de Cultura o directamente en el Centro Pluricultural, Avenida San Ángel, esquina San Bartolo, Colonia Vicente Villada.
Somos ideas y todos tenemos algo que decir. Somos multiculturales. Radio Nesa, la radio multicultural. Se concentra en Avenida San Ángel, Colonia Vicente Villada. Código postal 57710, en el Instituto Municipal de las Bellas Artes de Ciudad Nezahualcóyotl. Radio Nesa, la radio multicultural. Música, noticias, información importante para ti y mucho más, aquí en Radio Nesa. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Ya regresamos, ya estamos aquí de regreso, amigos de Mundo Enigma, y estamos con esta tentación de ver lo que queremos ver. Muchas veces en este tipo de eventos nos gana el ansia de poder ver alguna cuestión así, o de poder ser los primeros, porque recuerda que nosotros estamos inyectados de todas estas cosas, estamos llenos de todo este tipo de cuestiones, estamos con una cuestión, digamos, muy, les digo, como muy llena de ansiedad, de querer estar viendo en primer lugar, o de querer ser el primer lugar, el primero que vio el fenómeno, el primero que logró discernir este asunto, el primero que logró ver este otro, y realmente no se trata de eso. Lo que nosotros tenemos que buscar, lo que nosotros tenemos que ver, lo que nosotros tenemos que encontrar es la manera de clarificar con mucha certeza, con realmente verificar y ver verdaderamente si las cosas, si estas realidades de lo que se declara o de lo que se declaró en el Congreso de los Estados Unidos es realmente verdad, o es porque, como en aquel tiempo, como ese ejemplo que acabamos de poner en 1938, donde aparecieron este tipo de casos y este tipo de cosas, de que el país del norte estaba pues en una situación muy caótica, muy crítica, en lo político, en lo social y en lo económico. Y hoy en la actualidad, en esta actualidad que estamos viendo, en esta actualidad que estamos viviendo, hay una situación muy similar, hay una situación muy parecida. Empieza el tiempo de elecciones en los Estados Unidos. Los candidatos y todas estas gentes pues están buscando dar algún tipo de golpe mediático o distraer de alguna manera a la población de las problemáticas que existen para poder acomodar sus campañas. Estos personajes que fueron entrevistados son, les decía, gentes que son expertas en todo este tipo de cuestiones, de viajes largos, de estar muchas horas volando sobre la faz de la tierra, y que en determinados momentos, bueno, pues tienen una capacidad interesante para poder distinguir lo que es este fenómeno, los fenómenos anómalos no identificados en el espacio. Estos personajes hablaron y dijeron que hubo o que hay, uno de ellos dijo, mire, varios de estas declaraciones bajo juramento en el Congreso de los fenómenos aéreos no identificados han puesto de relieve la existencia de estos objetos, ¿no? de estos fenómenos anómalos, y las implicaciones que esto podría tener para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Recuerden que uno de los elementos que se utiliza muchas veces para poder dar algún acomodo en el poder es esto de inventar enemigos. Bueno, pues esto pudiera ser, estoy aclarando las cosas, pudiese ser un golpe mediático para poder acomodarse en las próximas elecciones. Sin embargo, esa es una posibilidad. Vamos a ver la otra, que pudiera ser que esto fuera verdad. David Grush, el más carismático a mi juicio de los tres que testificaron, dice que él cree absolutamente que el gobierno posee un objeto de estos, un objeto volador, y digamos que también que capturaron o tienen no uno sino varios objetos de este tipo, y que también poseen restos de sus operadores que son restos no humanos. En el curso, dice este personaje, de sus viajes y todo esto, de sus deberes, durante varias décadas, su tarea fue la de recuperar restos de accidentes de este tipo de naves y de hacer ingeniería inversa. Recuerden ustedes aquel caso muy famoso hasta la fecha de Bob Lazar, aquel personaje que habla de que estuvo trabajando en el Área 51, esta famosa Área 51 que hace poco a través de Facebook se llamó a la gente a que hicieran un portazo, digamos, ¿no? A que se reuniera cierta cantidad o la cantidad de personas que fuera y entraran por la fuerza al Área 51 para ver definitivamente qué rayos hay o había o habrá detrás de esa famosa Área 51, que resulta que a la mera hora pues no entraron, ¿no? Entonces este asunto pues quedó hasta ahí. En el Área 51 la gente realmente no pudieron entrar, llegaron hasta cierto límite, se les amenazó con que iba a haber un ataque contra ellos con fuerza letal, es decir, que los iban a reprimir, pero ya con riesgo de que perdieran su vida. Y entonces ya no se llevó a cabo esta famosa invasión programada al Área 51. Bueno, pues Bob Lazar decía haber trabajado ahí en el Área 51 y decía que tenían tecnología alienígena ahí, y que a él le tocó estar trabajando en hacer ingeniería inversa. Este hombre fue, a decir de muchos, perseguido, fue prácticamente eliminado del sistema, no físicamente, pero en muchos aspectos fue como confinado del sistema, como una especie de como en aquella película de La Red donde sale Sandra Bullock, que desaparecen la identidad y todo este tipo de cosas. Bueno, pues algo así sucede con Bob Lazar. David Grush dice que tomó la decisión, con base en los datos que fue recogiendo, de reportar la información a los superiores y a múltiples miembros de la Inspección General, y se convirtió decidió convertirse en un denunciante. Otro de los soldados dice que vio un objeto volador no identificado mientras estaba en servicio en el Golfo Pérsico,
y era un objeto grande y redondo y no se parecía a nada que hubiera visto antes. Se movía a una velocidad increíble y desaparecía y aparecía al azar. Es decir, se podía volver invisible o visible, digamos a voluntad, ¿no? Aunque no se, a voluntad de los operadores. Otro de los testigos jurados vio un objeto volador no identificado mientras estaba en servicio en el Pacífico Sur. Dice que era un objeto pequeño y cilíndrico y que emitía una luz brillante que se movía hacia donde estaba donde estaba él y los otros navegantes, y luego desapareció. Otro de estos personajes dice haber visto un objeto volador no identificado mientras estaba en servicio en el espacio. Dice que era un objeto grande, bastante grande, plateado, y que no tenía ninguna marca visible, es decir, que pudiera identificarse como parte de otro país o de un experimento conjunto de la Unión Europea o de China o de alguno de los países que están en la carrera espacial, que se movía a una velocidad increíble y de repente desapareció. Las declaraciones de los soldados han llevado a un gran debate sobre la naturaleza de los fenómenos anómalos no identificados. Algunos expertos creen que estos fenómenos son aviones militares secretos de otros países. Otros de los que creen que no creen tácitamente en los ovnis, creen que podrían ser naves extraterrestres. Pero no hay una respuesta en definitiva. Las declaraciones de los soldados han puesto de relieve la necesidad de investigar más sobre estos fenómenos anómalos no identificados. Recuerda este nombre porque dentro de poco se va a volver mucho más famoso. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos? Dijo uno de ellos que estaba preocupado por la seguridad nacional de Estados Unidos y dijo no saber quién estaba controlando esto de los fenómenos anómalos y no saber cuáles son las intenciones. Decía que el gobierno debía investigar más sobre este tipo de fenómenos. Y es verdad, se deberían investigar de una manera más contundente, porque pareciera como que cada persona dentro de la casuística, que cada persona que ha visto o que ha tenido algún contacto visual o cercano a este tipo de fenómenos, como que guardan para sí estas cosas, y sobre todo las instituciones militares o incluso las mismas personas no se atreven a divulgar de manera abierta sobre estos asuntos, lo que han obtenido, lo que han visto, lo que han vivido en estas cuestiones. Recuerden ustedes cuando hemos hablado aquí en Mundo Enigma sobre las abducciones, todo lo que mucha gente dice de los implantes, de esos famosos implantes que a algunos les han aparecido en el cuerpo, y que o de los experimentos de hipnosis que han hecho expertos, como aquel famoso caso de Barney y Betty Hill, que los hipnotizaron porque ellos al salir de una fiesta se dirigían a su casa y se perdieron durante 4 o 5 horas. Ellos haga de cuenta que usted va de aquí a Pachuca o a Cuernavaca y va a ser 1 hora y media en el traslado, pero de repente sale a las 12 de la noche y llega a las 5 de la mañana
a ese lugar y no recuerda qué pasó en el trayecto, por qué se retrasó tanto tiempo. Bueno, pues algo así le pasó a Betty Barney Hill, y cuando los hipnotizaron y empezaron a buscar información dentro del subconsciente, ya en estado hipnótico, ellos dijeron haber sido abducidos los dos y coincidieron las versiones de lo que ellos dijeron. Bueno, pues esto puede suceder y seguir sucediendo, y mucha gente que ha sufrido este tipo de cosas no lo relata por miedo, porque miedo al juicio de los demás, miedo a que le vayan a hacer bullying, a que se vayan a burlar de ellos, o simplemente porque quedan totalmente desconcertados en este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues hay que tomar medidas para, dicen ellos, los soldados, para proteger a los Estados Unidos de cualquier amenaza potencial que estuviese sobre sus cabezas, ¿no? Otro soldado dice que estaba emocionado por el potencial de los fenómenos anómalos, que podrían ser una fuente de nueva tecnología y conocimiento para la humanidad, y dice que piensa que se debería trabajar e investigar más sobre estos asuntos y trabajar para aprovechar el potencial que esto puede dejar a la humanidad. Las declaraciones de los soldados han tenido un efecto significativo, sumamente significativo en la sociedad estadounidense. Entonces, han ayudado a cambiar la forma en que nosotros, los simples mortales, pensamos sobre los famosos fenómenos anómalos no identificados, y han hecho que sea más difícil que volteemos hacia otro lado y que nos hagamos de la vista gorda, que ignoremos la posibilidad de que estos fenómenos sean una amenaza para la seguridad, no solamente de los Estados Unidos, sino para la seguridad del mundo, ¿no? De los países que componemos este planeta. Esto ha abierto la puerta a un intenso debate, que eso es lo sustancial de estas cosas, sobre el potencial de estos fenómenos. El futuro de los fenómenos anómalos es muy incierto, pero las declaraciones de los soldados han vuelto a poner en relieve la necesidad ingente de investigar más sobre este fenómeno y sobre las implicaciones para la humanidad. Estos fenómenos anómalos, también conocidos como ovnis, son objetos que no pueden de ninguna manera ser ubicados dentro de un contexto tecnológico humano. Rebasan por mucho lo que nosotros, los seres humanos, conocemos y hemos visto y hemos sido capaces de desarrollar a través de siglos de trabajo y de investigación. Estos han sido reportados desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace siglos. Recuerden que hay por ahí una pintura del medievo donde está el sol y están pintados alrededor o en torno o en el cielo muchos objetos voladores no identificados. Pero fue hasta el siglo XX cuando comenzó a tomarse más en serio, amigos de Mundo Enigma, la investigación. Uno de los primeros investigadores de ovnis fue el piloto Kenneth Arnold. Recuerden aquel famoso Roswell en 1947, ¿no? Que, bueno, pues después eso dio pie a que se formara el Majestic 12, que seguramente sigue operando. Mucha gente dice que desapareció, pero MJ-12 o Majestic 12 fue un grupo de personas que se empezaron a hacer cargo de investigaciones, personas de alta investidura, de alto nivel, que empezaron a hacerse responsables de todas estas cosas, de la investigación de todas estas cosas. Bueno, pues acaban de pasar nuevamente hace poco
esa serie de Proyecto Libro Azul, de donde Hynek, el profesor Hynek, Alec Hynek, es quien ha investigado, lo asignan para investigar este tipo de fenómenos, y que se llevó grandes sorpresas, y muchas cosas quedaron inconclusas y muchas otras no las sabemos. En los últimos años ha habido un cambio de paradigma en la investigación sobre estos asuntos, y en lugar de centrarse en la idea de que los ovnis son naves extraterrestres, los investigadores están considerando otras posibles explicaciones, como fenómenos atmosféricos, objetos militares secretos o incluso fraudes, ¿no? Entonces, la investigación de los ovnis se está volviendo más seria y está siendo tomada en serio por investigadores más acuciosos, y es probable que la tendencia esta continúe en los próximos años, y que estas declaraciones abonen a que finalmente podamos resolver este misterio de los ovnis, hoy llamados fenómenos anómalos no identificados, porque también siempre está latente la posibilidad, como lo decíamos en programas anteriores, de que alguna raza que tenga mayor tecnología y mayores alcances llegue a invadir este planeta, porque es uno de esos riesgos existenciales que a muchos se les hace en fantasía, y a muchos se nos hace algo que puede ser realidad, algo verosímil. Entonces, bueno, pues si ustedes tienen alguna experiencia o alguna cuestión así, compártanla con los demás de manera seria y respetuosa, o si escuchan alguna de las declaraciones de alguna otra persona, asúmanlo como el testimonio de alguien que vio algo, no siempre como si fuese una fantasía. Y bueno, amigos de Mundo Enigma, nos hemos sumergido en este fangoso mundo de los fanis, de los fenómenos anómalos no identificados, donde hay muchas cosas que pueden ser verdad o pueden ser mentiras, ¿no? Puede ser esto, les decía al principio, una operación de inteligencia militar, o puede no serlo, puede ser una realidad que decidieron estos personajes brindar información sobre este tipo de fenómenos, o puede ser que se esté utilizando como distractor. Los invitamos a que compartan esta transmisión, a que le den like, a que visiten nuestros canales espejos en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify, nuestros podcasts, en Mundo Enigma también, y agradecemos la producción y los controles de Daniel Torres esta mañana, y nos vamos con la conciencia de haberles dejado lo mejor posible de información sobre estos hechos que sucedieron hace poco, recientemente, en el Congreso de los Estados Unidos, y sobre esta carga de información que tenemos ya de este tipo de fenómenos, la mayoría de los seres humanos en este planeta. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, su radio multicultural. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.